La película será proyectada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Escandaloso, el Centro Nacional de Memoria Histórica del gobierno Petro proyectará Matarife, una producción sin rigor y mentirosa. La Corte Constitucional le ordenó a su creador, Daniel Mendoza, rectificar las calumnias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, gente, se confirma, gente, que la izquierda comunista, el guerrillero asesino Gustavo Petro, hoy premia, gente, a Daniel Mendoza. Esta rata hizo una serie acusando a Álvaro Uribe de paramilitarismo, de asesino y de narcotráfico. Y recordemos, gente, al pueblo colombiano no hay que olvidársele que el guerrillero asesino, criminal y terrorista del M-19 sí es un narcotraficante y es un asesino. Y hoy el guerrillero asesino Gustavo Petro le da millones y millones a este Matarife para que este exponga una película, para que solamente las ratas criminales solamente puedan ir a ver esa película. Y recordemos, esta película ahora no está en ningún lado, solamente está en cine, dicen estas ratas. Es increíble que el pueblo colombiano vaya a ver una mentira. Recordemos, es la misma corte la que le dice a los criminales asesinos de izquierda comunista, el guerrillero asesino Gustavo Petro, a alias Matarife Daniel Mendoza, que esa serie es falsa y mentirosa y que engaña al pueblo colombiano. Y hoy sale el guerrillero asesino premiando esa serie cuando todo el pueblo colombiano sabe de que eso es falsedad. Todo lo que se dijo ahí era mentira, gente. Pues recordemos, más de un lagarto de izquierda comunista le creyeron el cuento, gente. Recordarán ustedes a 100 años de soledad, una rata criminal que se la mantenía imaginándose mentiras y escribiendo libros para engañar a los mamertos. Y más de una rata de izquierda cayó que García Márquez, el mejor lector, el mejor, era un criminal, era un asesino porque este amaba a las FARC, al ELN, a paramilitares y a los cubanos. Recordemos, este Márquez vivía de ilusiones y engañaba a la gente con unos falsos libros. Y todo mundo cayó en esos falsos libros que esa rata criminal hizo. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Hacen una falsa serie y todo mundo de izquierda comunista, los lagartos, creen en esa falsa serie. Hoy denuncian el plan criminal, gente. No caigan en esa trampa porque el guerrillero está pasando esa serie como hechos reales cuando todo lo que dice ahí es falso. Es creado por la izquierda comunista para enredar a Álvaro Uribe de narcotráfico y de paramilitarismo. La película será proyectada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Escandaloso, el Centro Nacional de Memoria Histórica del gobierno Petro proyectará Matarife, una producción sin rigor y mentirosa. La Corte Constitucional le ordenó a su creador, Daniel Mendoza, rectificar las calumnias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La serie Matarife fue considerada por la Corte Constitucional como no ajustada a la verdad. Tras estudiar sus múltiples afirmaciones, el alto tribunal le ordenó por unanimidad a su creador rectificar las afirmaciones sin sustento que había hecho contra el expresidente Álvaro Uribe. En su providencia afirmó que se trataba de un ejercicio periodístico irresponsable que lesionaba el derecho de la sociedad a estar bien informada. Por eso causó escozor que el Centro Nacional de Memoria Histórico, un organismo que debería velar por la rigurosidad en la forma como se cuenta el pasado, invite a la proyección de la película. Contexto, atención, creador de Matarife, perdió definitivamente batalla legal contra Álvaro Uribe y tendrá que rectificar.
En esto se convirtió el Centro Nacional de Memoria Histórica. Una completa vergüenza, lo de Matarife y el gobierno de Petro, señaló el abogado y concejal electo por el Centro Democrático Daniel Briceño. En esto se convirtió el Centro Nacional de Memoria Histórica. Desde otras orillas de la política, también hubo estupor. El concejal Julián Sastoque, de la Alianza Verde, por ejemplo, dijo: es una absoluta vergüenza que el gobierno, a través del Centro Nacional de Memoria Histórica, promueva la película Matarife. No solo por ser su contenido grotesco, panfletario y politiquero, sino un irrespeto al trabajo serio y documentado alrededor de la memoria construido por las víctimas del conflicto. Adicionalmente, la misma Corte Constitucional ha dicho que el ejercicio periodístico irresponsable llevado a cabo por el señor Mendoza Leal afectó el derecho de la sociedad a estar informada. El cambio era degradar de esta forma la institucionalidad de la paz y a la reconciliación. Inaudito. El mismo Daniel Mendoza se ha encargado de difundir la invitación en las redes sociales. En el Centro Cultural García Márquez. Organiza Centro de Memoria Histórica. Matarife, la película llega a festivales internacionales este año. No está en YouTube. Este miércoles, última función privada del año en Colombia. Miércoles 20 a las 5 p.m. Calle 11 con carrera 5. En el Centro Cultural García Márquez. Organiza Centro de Memoria Histórica. Matarife, la película llega a festivales internacionales este año. No está en YouTube. Este miércoles, última función privada del año en Colombia. Miércoles 20 a las 5 p.m. Calle 11 con carrera 5. En noviembre del año pasado, el Alto Tribunal emitió un duro pronunciamiento sobre Matarife. En una decisión histórica para el periodismo, le ordenó a Daniel Mendoza, creador de la serie, retractarse de los señalamientos, sin una sola prueba, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La conclusión para los magistrados fue clara: no todo producto audiovisual o periodístico puede valerse de la libertad de expresión para manchar el buen nombre de una persona. La ponencia, en este caso, estuvo en manos de la magistrada Paola Meneses. Y es que a Mendoza le sobraron calificativos y acusaciones, pero le faltaron pruebas al lanzar sentencias como nunca le crean nada a este Matarife mafioso. Paraco, Matarife de La Paz o Kiko Gómez llevaba kilos de cocaína con la bendición de Uribe. En efecto, los mensajes publicados y difundidos en las redes sociales del señor Mendoza Leal, así como en la serie Matarife, un genocida innombrable, aseguran que el señor Uribe Vélez habría cometido hechos delictivos mientras se desempeñó como servidor público en Colombia. En criterio de la Sala, esto implica que los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del accionante, como ciudadano colombiano, podrían haberse visto afectados en el país. Con ocasión de estas afirmaciones, señaló el Alto Tribunal. Contexto: los detalles del ejemplar fallo de la Corte Constitucional contra Daniel Mendoza y Matarife. La contundente y radical decisión de la Corte Constitucional cerró un debate sobre los límites de productos publicados en redes sociales a título de investigaciones periodísticas. Aseguró que no son responsables y violan los derechos fundamentales a la honra y buen nombre, como le ocurrió al expresidente Uribe. Daniel Mendoza no rectifica lo dicho contra Álvaro Uribe en Matarife. La decisión del Centro Nacional de Memoria Histórica de proyectarlo es una afrenta contra el trabajo tan valioso que debería hacer esa entidad en un país que ha sufrido el conflicto de una manera que afecta tanto a la verdad. Uribe le vuelve a ganar caso de tutela a Daniel Mendoza, creador de Matarife. Daniel Mendoza presentó una solicitud de nulidad para no tener que rectificar sus palabras contra el expresidente Uribe, con las cuales lo trató como el más despiadado genocida de Latinoamérica. La Corte Constitucional le respondió al activista que ni siquiera su petición era entendible.
Redacción judicial. Expresidente de la República durante locución después de su reunión con el presidente electo Gustavo Petro. Foto, El Espectador menos José Vargas. El expresidente Álvaro Uribe tiene, de nuevo, el respaldo de la Corte Constitucional en un proceso de tutela contra el activista Daniel Mendoza, creador de la serie web Matarife. El líder natural del Centro Democrático logró, a mitad de año, que su adversario judicial rectificara una serie de señalamientos en su contra, asociados con el paramilitarismo y la violencia en Colombia. Mendoza buscó la nulidad de ese fallo, pero la Alta Corte se lo negó. En contexto, Corte Constitucional ordena rectificación al autor de Matarife. Para empezar, la Corte Constitucional señaló que los argumentos de la nulidad presentada por Mendoza no eran claros, precisos, expresos, pertinentes ni suficientes, que eran tan ininteligibles, que no seguían un hilo conductor. Además, que estaban fundados en juicios generales y no planteaban argumentos concretos para demostrar la supuesta arbitrariedad de la sentencia. Partían de premisas que no eran ciertas y no cuestionaban contenidos objetivos de la decisión, no estaban dirigidos a demostrar una vulneración del derecho al debido proceso, sino a reabrir el debate jurídico o probatorio que se llevó a cabo en la sentencia T-242 de 2022, la que obligó a la rectificación, y, por último, no permitían advertir que la Sala Quinta había vulnerado los derechos fundamentales del señor Mendoza Leal, explicó la Corte Constitucional. En junio pasado, la Corte protegió los derechos de Uribe Vélez a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana. Todo luego de conocerse ampliamente durante el periodo de cuarentena por COVID-19 la serie web Matarife, un genocida innombrable en la cual el expresidente es el protagonista de una serie de supuestos hechos que van desde apoyo al paramilitarismo hasta el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador. La Corte, tras considerar que fue mancillado el buen nombre del expresidente, le ordenó a Mendoza retractarse en 3 aspectos. En el primero, tras publicar en su cuenta de Twitter el que los delata, que Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para poderlo afirmar hay que ser penalista. No es una exageración. El aparato organizado de poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Lea también, senador Álvaro Uribe pedirá rectificación a Daniel Mendoza por la serie web Matarife. En el segundo, por la serie de afirmaciones sin sustento que están contenidas en Matarife. Mendoza debería corregir que, a su juicio, Uribe es desde un paramilitar hasta un narcotraficante. Asimismo, que tiene a su cargo una empresa de la muerte, que incluso habría ordenado la muerte de Jaime Garzón. En el tercero, por una entrevista con el periodista y activista político Oyman Morris, en la que mencionó que Uribe organizó masacres. Mendoza no tiene cómo probar dichas palabras. No obstante, en la misma decisión la Corte definió que Mendoza no deberá retirar todo su contenido, ya que la serie no trata únicamente sobre el expresidente Uribe. En Matarife se menciona a varios funcionarios, paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, el contenido de esta serie trata varias situaciones que no tienen ninguna relación con el actuar de Uribe ni con su gestión. Álvaro Uribe le ganó otra pelea legal a Daniel Mendoza, creador de Matarife. Corte Constitucional le ordenó rectificar. El tribunal ratificó que el periodista debe retractarse de los señalamientos que hizo en su documental sobre supuestos nexos con mafias del expresidente. Pese a los esfuerzos jurídicos de Daniel Mendoza Leal, creador de la docuserie Matarife, un genocida innombrable, por no rectificarse de las acusaciones que aparecen en la pieza audiovisual con respecto a los presuntos nexos entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y las mafias en el país, por segunda vez,
la Corte Constitucional señaló que el periodista deberá rectificar los señalamientos que se hicieron en su investigación. La serie fue publicada en plena pandemia en mayo de 2020. Desde entonces, se han compartido 2 temporadas y actualmente se prepara el lanzamiento de una tercera. Desde que se publicó la primera temporada, el creador de la serie ha lanzado fuertes declaraciones en contra del expresidente a través de su cuenta de Twitter y en la propia serie. En este caso, tras un extenso proceso liderado por el abogado Abelardo de la Espriella, como apoderado del expresidente Uribe, la Corte confirmó que Mendoza debe rectificarse utilizando los mismos medios en los que se hicieron las acusaciones contra el exmandatario, es decir, por medio de las redes sociales que usó para la difusión del documental y por medio del mismo formato que subió a YouTube de la serie. Además, que se tengan en cuenta los medios de difusión que tuvo la serie y por donde fue publicitada. De acuerdo con la revista Semana, la decisión se habría dado de forma unánime, por lo que ratificaron el primer fallo, haciendo caso omiso de la solicitud que hizo Mendoza para anular lo señalado en primera instancia por la Corte. Recordemos que la denuncia que puso Uribe Vélez argumentó que no existían suficientes pruebas para hacer acusaciones en contra del político de derecha. Daniel Mendoza Leal tiene el deber de rectificar en condiciones de equidad. El señor Daniel Mendoza Leal está en la obligación de rectificar la información publicada en redes sociales y en la serie Matarife, un genocida innombrable que, conforme a la parte motiva de esta sentencia, no satisface los principios de veracidad e imparcialidad. Esto se leía en el primer fallo. Recordemos que en su momento, la Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció a favor de lo dictaminado por la Corte, argumentando que fue bueno, pues no ordenó la eliminación de la serie en su totalidad, sino que se limita a la rectificación concreta de las